Buenas tardes a todos los que están presentes. Antes que nada, me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Gladys Guerra y voy a facilitar la capacitación del día de hoy. Les agradezco su tiempo y que sean parte de esta comunidad de aprendizaje. Sabemos que todos tenemos vidas bastante ocupadas, bastante ajetreadas, pero el hecho de que quieran educarse y quieran tomar este tipo de capacitación, ya sea para ayudar a ayudarse a ustedes mismos o ayudar a familiares, de verdad que se los agradecemos. Bastante aquí en Family Matters. El tema que vamos a estar abordando el día de hoy es acerca de los apoyos que existen relacionados a lo que es la salud mental y lo que es la conducta para los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. Este es el tema que vamos a estar abordando. Pero antes de comenzar, les quiero indicar que voy a presentar o facilitar esta presentación así como profesional, pero también la quiero presentar en la perspectiva ya que de madre, porque ya yo soy madre de mamá de un niño que tiene necesidades especiales. Entonces, a que me puedo relacionar de cierta forma con aquellas familias y con aquellos padres que están pasando diferentes situaciones, posiblemente situaciones que ustedes están abordando en estos momentos, ya yo las he, como quien dice, navegado, y por eso es que me gusta hacer este tipo de capacitaciones, no tanto a nivel, así a nivel profesional, pero también me gusta dar siempre mi perspectiva como mamá, ¿ok? Entonces, de cierta forma, en algunas ocasiones me voy a enfocar más como en el sentido de la familia que a nivel profesional, ¿ok? Algo también que quiero aclarar el día de hoy es que este tipo de capacitación es con fines educativos, con fines informativos. No quiero que tomen esta información que voy a presentar el día de hoy como algún tipo de asesoría legal. Yo no soy abogada, no puedo ofrecer servicios legales. Entonces, en dado caso de que usted requiera los servicios de un abogado, yo les recomiendo que se busquen asesoría legal con un abogado en esa área en particular que ustedes van a estar am, abordando. Esto es algo que es un aviso legal que tengo que presentarles a ustedes. La información que voy a compartir con ustedes el día de hoy es con fines informativos solamente. Entonces, vamos a platicar acerca de lo que es la salud mental y lo que es la conducta de los estudiantes en las escuelas. Sabemos que los estudiantes tienen ese folleto, ese manual del estudiante, y es usualmente el manual que incluye todas las reglas que tienen que seguir todos los estudiantes que van a ese distrito escolar en particular. Pueden haber ciertas variaciones dependiendo de los estados, dependiendo los distritos escolares, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el estado donde nosotros nos encontramos en este momento, que es en Illinois, y las leyes que abarcan tanto a nivel federal como en el estado de Illinois. Me imagino que muchos de ustedes están muy familiarizados con lo que es la ley IDEA, y en breve voy a dar una descripción. Es la ley que apoya a los niños que presentan discapacidades en las escuelas. Para esta ley abarca a los niños que tienen con lo que son los planes de educación individualizados, los IEPs. Esa es la ley que aborda a estos niños. También tenemos otra sección que se llama la sección 504, en la cual los niños reciben ciertas adaptaciones, pero esto lo voy a abordar un poquito más adelante. Entonces me voy a estar enfocando el día de hoy en lo que son los niños que tienen IEP y en los niños que tienen la sección A504.
Independientemente, existe una ley también aquí, no solamente estamos basados en la ley IDEA que va a proteger a nuestros niños que presentan discapacidades en la escuela, sino que también hay leyes específicas que tienen que las escuelas y los distritos escolares tienen que seguir aquí en el estado de Illinois. Por supuesto, tienen que seguir la ley federal, que es la ley IDEA, pero aún así tienen que seguir lo que es la ley de la salud mental para niños en Illinois. Y también está el Código Administrativo de Illinois. Y esa es otra ley que que los distritos en todo el estado tienen que seguir. Y estos están, la Junta de Educación del estado de Illinois es la que le da seguimiento a este tipo, de leyes. ¿Ok? Entonces sabemos que ya tenemos leyes federales y también tenemos leyes estatales que nos van a apoyar, que van a apoyar a los niños que presentan discapacidad. Tenemos conocimiento que para calificar, para que un niño pueda calificar para tener un programa de educación individualizado o una IEP, tiene que tener una o más categorías de las 13 que se indican para calificar. Recuerde que estamos hablando en este momento acerca de los IEP, no estamos hablando acerca de los planes 504. Los planes 504 los voy a abordar un poquito más adelante. Entonces, en estos momentos, para los niños que presentan discapacidades emocionales o de salud mental, hay categorías en específico en las cuales los niños pueden recibir este tipo de apoyo. O sea, pueden calificar bajo una de estas categorías. Puede ser ya sea la discapacidad emocional, que es para aquellos niños que tienen a lo mejor dificultades, de asociación, dificultades interpersonales o tienen tendencias a que, y si por ejemplo sufren de ansiedad severa o depresión severa, puede ser que y esto le está afectando a acceder a lo que es su educación y requieran servicios de educación especial, pueden tener esta categoría para calificar para servicios. También está otra de las categorías en la cual los niños pueden calificar se llama otras condiciones de salud. Esto pueden ser los niños que presenten el trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad, o puede ser que el estudiante presente una depresión severa, o tiene algún tipo de condición mental que realmente le esté afectando lo que es acceder a su educación. Sabemos que lo que los niños que tienen autismo tienen su propia categoría y esta también es parte de lo que está bajo la categoría de lo que es la salud mental. O sea, lo que es la salud mental se puede abordar de diferentes maneras dependiendo los síntomas que esté presentando el estudiante y cómo le está afectando al estudiante en sí abordar lo que es su educación. A los niños que usualmente caen en estas categorías puede ser también lo que es la discapacidad específica del aprendizaje. Puede ser que la condición que presente de salud mental, el niño puede coexistir con esta discapacidad. O sea, si le está afectando, por ejemplo, si el niño cuando un ejemplo simple que le puedo dar es que si el estudiante cada vez que va a tomar un examen, a pesar de que tiene conocimiento de lo que se va a detallar dentro de ese examen, pero los niveles de ansiedad son tan elevados que le crea ciertos síntomas en su cuerpo. Entonces, puede ser que le dé mucho dolor de estómago o puede ser que le dé dolor de cabeza al momento que va a tomar, simplemente por el hecho que el estudiante va a tomar un examen. Y es prácticamente el nerviosismo y la ansiedad también se abordaría en este tipo de categorías. Entonces, para que un estudiante pueda calificar bajo estas categorías, se le tiene que hacer todo el proceso, ¿verdad? De lo que es la evaluación,
identificar los niveles actuales de desempeño del niño, se le hace la evaluación, se le crean metas para abordar estos síntomas que el estudiante presenta y ver si califica o no para, para si puede calificar bajo una de estas categorías. Sabemos que son 13 categorías en lo que los estudiantes pueden calificar para lo que son los servicios de educación especial. Y a esto es lo que me refiero, cuando se trata de una IP. Se va a tratar de la ley IDEA y también va a abordar, ¿verdad? Lo que son los planes de educación individualizada. Sabemos que también tenemos la sección 504, y lo que es la sección 504, abarca más. ¿Por qué puede abarcar más? No está bajo la ley IDEA, pero sí está bajo otra ley, ¿ok? Que es la ley de rehabilitación. Entonces, lo que los niños que tienen los planes 504 es para los niños que en sí no requieren servicios de educación especial, pero solamente requieren adaptaciones. O sea, que no requieren, por ejemplo, del el maestro de educación especial, no requieren a lo mejor de algún tipo de terapeuta, pero sí requieren de ciertas adaptaciones para poder acceder a lo que es su educación, ¿ok? A lo mejor el estudiante presenta cierto grado de ansiedad, a lo mejor la adaptación que le podemos considerar es que se siente un poco más cerca del maestro. Entonces, de esta forma, perdón. Entonces, puede ser otros niños que tengan como ese trastorno de compulsividad o puede ser que presenten otros tipos de trastorno como el trastorno de la ansiedad. Todo va a depender en las necesidades específicas de cada niño. Y los niños que no califiquen para una IP, esta es una otra opción que los padres van a tener. No quiere decir que una es mejor que la otra, todo porque recuerden que todo se va a basar en las necesidades específicas de ese niño. Entonces no podemos decir, no es que mi niña, la escuela no me quiere dar una IP, solamente me está dando un plan 504. ¿Por qué? Porque si su hijo no requiere de servicios de educación especial, entonces no va a requerir de este tipo de servicios, ¿ok? Entonces se le dan ciertas adaptaciones para abordar las necesidades de su hijo bajo esta sección, ¿ok? Puede ser que el niño requiera, por ejemplo, tiempo adicional para terminar los exámenes porque se pone muy nervioso, o puede ser que pueda tener, cuando se ponga nervioso, puede darle como un pase para que vaya a ver al trabajador social o al consejero de la escuela. Pero si el niño no requiere servicios de educación especial, entonces va a tener una sección 504. Y esa es prácticamente la diferencia. Cuando se trata de IEP, usualmente el niño va a requerir servicios de educación especial. Cuando se trata de la sección 504 es solamente adaptaciones, ¿ok? Y como les mencioné, hay ciertos mandatos en cuanto a lo que es la ley en Illinois y lo que pues deben proporcionar las escuelas en cuanto a lo que es la salud mental. Se le deben enseñar a los niños estándares de lo que es el aprendizaje socioemocional. Por eso, a lo mejor cuando ustedes van especialmente para esos niños que están en escuelas secundarias y en escuelas preparatorias o la middle y la high school, y aquellos que tienen niños que tienen necesidades especiales y tienen un IEP, parte de lo que son las evaluaciones es que usualmente los estudiantes, independientemente o no, que, perdón, perdóneme que tengo mi garganta con mis alergias, disculpen. Pero independientemente que los niños tengan discapacidades o no, en las escuelas tienen que implementar lo que es el aprendizaje socioemocional, ¿ok? Y esto va a derivar diferentes áreas que vamos a abordar un poco más adelante durante la presentación, pero lo que tratan las escuelas es, tratan de identificar
si un estudiante está presentando ciertos síntomas en cuanto a lo que es el área socioemocional. También lo que es el Estado requiere que haya cierto personal en la escuela. O sea, sí va a haber un trabajador social, pero ese trabajador social tiene que tener una licenciatura en específico para trabajar en las escuelas. Igualmente los consejeros, los maestros, todos ellos van a requerir cierta, perdón, cierta capacitación. Y como le mencioné, como se trata estos cuestionarios que le hacen a los estudiantes, creo que en algunas ocasiones se le hacen 2 y 3 veces al año, dependiendo de la escuela y del programa que estén utilizando. Y lo que quieren es detectar si el estudiante está presentando como síntomas de suicidio o el estudiante está presentando algún tipo de trauma. Entonces, esto es lo que se aborda en ese tipo de cuestionario o de evaluación que se le hace a los estudiantes. Y también tenemos también parte de los requisitos que se requiere es que se le notifica a los padres en dado caso de que surja alguna preocupación, alguna inquietud durante este tipo de evaluación. ¿Ok? Eso es lo que requiere lo que es la ley aquí en Illinois. Y como les mencioné, ¿qué áreas aborda estos cuestionarios que se le hacen a los estudiantes? A lo mejor algunos de ustedes ya están relacionados o tienen cierta información de cómo se aborda esta información, estos cuestionarios que se le hacen a los estudiantes. Y simplemente aborda prácticamente 5 áreas. Lo que es conciencia propia, que es cómo los estudiantes pueden comprender y abordar sus propias emociones. Lo que es el autocontrol o la autorregulación, cómo el estudiante puede regular sus emociones. También va a incluir lo que es la conciencia social, o sea, como si el estudiante o el niño puede empatizar con otras personas. Y también incluye lo que son las habilidades para relacionarse y lo que es la toma de decisiones responsables, e incluso cuando están bajo presión. ¿Perdón? Entonces, ¿qué es el aprendizaje ¿Cómo se aborda entonces? Para eso, se recuerda que ese cuestionario se lo dan a todos los niños. Pero cuando se trata a nuestros niños que presentan, que tienen discapacidades y que tienen problemas socioemocionales o de conducta, entonces lo que se hace es que, perdón, aquellos estudiantes que tienen una IP se van a implementar metas específicas para abordar esas necesidades que el estudiante está enfrentando. ¿Ok? Al igual que los demás niños, que no presentan discapacidades, también se van como que dice, para nuestros niños que tienen discapacidades, estas metas van a estar siendo implementadas dentro del IEP, van a estar documentadas y van a estar redactadas. ¿Y cómo se implementan esto, lo que es el aprendizaje socioemocional? O sea, toda esa información que se extrae de todos estos cuestionarios, ¿cómo se implementa? Bueno, se implementa lo que es el día a día de los niños. Independientemente si presentan discapacidades o no, pues, por supuesto, si tienen discapacidades, va a haber una meta que va a abordar ese tema, pero aquellos que no, los niños van a estar aprendiendo desde que están en el preescolar hasta prácticamente hasta cuando se gradúan. Entonces, se integra en el plan de estudio de los niños, en la clase de literatura, de matemáticas, en la clase de historia, incluso hasta en la clase de arte y música, porque es una forma en que se pueden expresar. ¿Perdón? Y también lo que hacen es que crean un entorno, ¿verdad? Educativo apropiado para todos los niños. O sea que lo que es el aprendizaje socioemocional no es como quien dice, una clase en particular, sino que puede ser abordado en diferentes áreas dentro del plan de estudio de educación general de los niños. ¿Ok?
También se crean, las escuelas también incluyen dentro de su programa de estudios lo que son las intervenciones y apoyos en cuanto a lo que a la conducta. O sea, esos apoyos positivos. Lo que queremos es tratar de reemplazar esa conducta que el estudiante está presentando y reemplazarla por algo positivo. En las escuelas no van a castigar al estudiante, no le van a pegar al estudiante, por supuesto. Simplemente van a identificar cuál es esa conducta que el estudiante está presentando y cómo podemos reemplazarla. Por eso es que en algunas ocasiones yo veo que los maestros le preguntan a los padres, ¿qué personaje? ¿Cuál es el personaje favorito de su hijo, de su hija? Y de cierta forma lo implementan en lo que es, y para abordar esas necesidades de conducta de sus hijos. ¿Ok? Entonces, hay diferentes modelos, ¿verdad? Ahí está el primer, mejor dicho, hay tres niveles. El primer nivel es de apoyo se le provee prácticamente a todos los estudiantes. Eso es lo que se enseña en el aula de educación general, es lo que se enseña o sea, dentro del aula, a todos los estudiantes. Luego está el nivel 2, que son los apoyos que están un poco más enfocados. Es cuando se extrae al niño y trabajan en entornos de grupo pequeño y tratan de interactuar y socializar y abordar esos problemas de conducta que el estudiante está presentando. Y también están los apoyos de nivel 3, que esos son apoyos un poco más intensivos, porque es cuando ya prácticamente el trabajador social está trabajando de manera particular con el estudiante para abordar ese tema en específico o esa conducta en específico. O sea, todo esto se va a ir implementando, e incluso ya cuando llegan a este tipo de nivel, es cuando posiblemente vamos a comenzar hablando acerca de una evaluación funcional del comportamiento y a lo mejor lo que sería un plan de intervención del comportamiento. ¿Ok? Y eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Y como les mencioné, basado en este sistema de niveles, dependiendo en qué nivel se encuentre el niño, es a los servicios que se le van a estar prestando. Y de la forma en que se va a cambiar el niño de un nivel a otro, va a ser basado en datos, en información recopilada a través de todas estas intervenciones. Se le va a dar seguimiento, monitoreo regularmente al estudiante para que pueda ver si ha mejorado o si se ha quedado estancado y no necesita más apoyos adicionales. ¿Ok? Y en cuanto a lo que es los servicios que hay disponibles en las escuelas y cómo usted los puede accesar, nosotros como padres, y ahora me voy a abordar, me voy a dar mi opinión en cuanto a como mamá, todo lo tenemos que documentar cada llamada, cada vez que me llama porque tengo que buscar a mi niño a la escuela, todo eso lo tengo que documentar, ¿ok? ¿Y por qué? Porque de esta forma yo voy a poder tener evidencia para mostrarle a los administradores de la escuela qué cantidad de veces me han llamado porque el niño está presentando este tipo de conducta, y de esta forma abordar este tema con los administradores de la escuela. Pero en las escuelas pueden proveer, dependiendo del nivel de apoyo que requiera su hijo, va a tener servicios de consejería, o sea, con el consejero de la escuela. Puede ser también terapia o consejería en grupo. También puede tener servicios con la psicóloga de la escuela, la trabajadora social. También puede haber cierto personal que va a estar ahí pendiente en dado caso de que surja una crisis con su hijo. Y también hay en algunas ocasiones los niños que tienen un IEP o un plan bajo la ley IDEA, los profesionales, ya sea el trabajador social o la psicóloga
va a agregar ciertos, además de los servicios que le va a ofrecer a su hijo, se le va a ofrecer servicios de consulta. Y quiero que tengan esto muy claro, este concepto de consulta, porque cuando se dice consulta, en algunas ocasiones los padres pueden entender, oh, es consulta con mi hijo, pero ese no es el caso. Cuando ustedes se detallan en la documentación que su hijo va a recibir servicios de consulta, se refiere a que el profesional va a pasar tiempo con los miembros del equipo para enseñarles las estrategias a los miembros del equipo. Por ejemplo, si su hijo tiene un asistente individual, posiblemente el psicólogo de la escuela o la trabajadora social se va a reunir con ellos para abordar en dado caso de que surjan ciertas conductas y cómo poderlas abordar. Entonces, cuando ustedes vean ese servicio de consulta, es un servicio indirecto para su hijo, pero que va a abordar de cierta forma las necesidades de su hijo. Como les mencioné, hay varios profesionales que para aquellos niños que tienen servicios como dentro del IEP, van a estar los psicólogos de la escuela. Cada uno de estos profesionales va a tener su propio rol todo esto va a estar documentado por escrito en el plan de educación de su hijo. En dado caso que ustedes tengan una duda acerca de los servicios que requiere su hijo, que los servicios que se le están prestando a su hijo, si son servicios directos o si son servicios de consulta o servicios indirectos, todo esto va a estar desglosado dentro de lo que es el plan de su hijo. Entonces sabemos que tenemos los psicólogos, usualmente ellos son los que hacen las evaluaciones. También están los trabajadores sociales que pueden proveerle servicios ya sea de manera particular o en grupo a los niños, a los estudiantes. También están los consejeros que se encargan de que sus hijos cumplan con todos los requisitos de graduación. Y también en algunas escuelas están los que son los especialistas en la conducta. Y estas son usualmente los que realizan las evaluaciones funcionales del comportamiento y también desarrollan lo que son los planes de intervención de conducta que vamos a abordar un poquito más adelante durante esta presentación. Entonces, ¿cómo podemos acceder a estos servicios? Si vamos a suponer que su hijo esté presentando ciertas conductas, me están llamando todos los días de la escuela, me tengo que salir de trabajar para buscar a mi hijo. Entonces, recuerde que lo que más le puedo recomendar es que todo sea muy bien documentado, para que usted tenga evidencia. ¿Ok? ¿Y cómo podemos acceder a estos servicios? Como mencioné, ya teniendo todo redactado, usted teniendo esta evidencia, o incluso aunque usted no tenga ningún tipo de evidencia, usted puede someter una carta, solicitando una evaluación de educación especial. ¿Ok? Lo importante es que usted redacte, ya sea la puede enviar por correo electrónico o puede llevarla usted mismo a la escuela, pero de esta forma, usted puede presentar esta carta y la escuela tiene cierto tiempo determinado para responderle a usted y agendar una cita. Para lo que son los estudiantes que tienen una IP, vamos a suponer que calificaron para su IP de manera inicial por lo que es la discapacidad específica de aprendizaje, pero ahora el estudiante está mostrando síntomas de depresión. Podemos hacer una evaluación en esta área de discapacidad emocional o en las áreas que albergan lo que es la discapacidad emocional. Y de esta forma a lo mejor puede ser una categoría secundaria para la que ellos puedan calificar y de esta forma puedan recibir servicios por ejemplo, con la trabajadora social, especialmente para estos niños que tienen problemas de conducta.
Como les mencioné, en algunas ocasiones estos servicios están disponibles independientemente si el niño recibe o no educación especial o no. Por ejemplo, aquellos niños que padecen de trastornos de alimentación como la bulimia, puede ser que le puedan brindar servicios a través de la sección 504. O sea, todo va a depender de las necesidades específicas del estudiante para que le puedan proveer estos servicios. Entonces sabemos que también hay algunos niños o algunos estudiantes que han padecido algún tipo de trauma. Y entonces parte de lo que, recuerden que al principio cuando comencé, indiqué que las escuelas proveen como un cuestionario, una encuesta a los niños varias veces al año para identificar cómo cómo está su estado emocional. Parte de esto es para identificar si los niños presentan algún tipo de síntoma de trauma. O sea, cómo comprender identificar qué estudiantes tienen traumas y poderlos ayudar, poderles proveer el apoyo necesario, porque en algunas ocasiones los niños realmente no hablan de esto, incluso en algunas ocasiones las familias no quieren hablar del tema. Pero en algunas circunstancias, si vemos que el niño está teniendo ciertos problemas de conducta y no sabemos de qué es y la familia no se han acercado a la escuela para indicarle a la maestra o al trabajador social o a la psicóloga, mira, esto le ha sucedido a mi hijo, a mi hija, puede ser el fallecimiento de un familiar cercano, puede ser situaciones en el entorno familiar, divorcios. Esto de cierta forma en algunas ocasiones le crea trauma a los niños, independientemente de la edad. Por supuesto, y cómo el niño vaya aceptando y cómo se le presentó esa situación al niño. Entonces, lo que queremos es que tener esa alianza en sí con las escuelas para poder brindarle el apoyo a los niños, ese apoyo psicológico para que puedan abordar todas esas emociones, porque si ellos encierran, como quien dice, sus emociones, de cierta forma, en algún momento le va a ir, como quien dice, afectando a su educación. Puede ser que ya sean síntomas que presente el cuerpo, o puede ser que el niño no quiera ir en sí a la escuela. Entonces tenemos que abordar y por eso es que está como quien dice, todo esto está implementado para asegurarse que los niños tengan los apoyos necesarios en la escuela. ¿Ok? So, vamos a trabajar como en colaboración con las escuelas. Y hay algunos niños que presentan ciertas señales, por ejemplo, en cuanto a lo que es el trauma, como por ejemplo un estudiante que llevaba todas A en sus materias, en todas sus asignaturas, ahora no entrega sus tareas a tiempo, no estudia para sus exámenes. O sea, que poco a poco ese trauma de cierta forma va a ir afectando a lo que es la educación. Entonces, o por ejemplo, los niños que se asustan de todo, o por ejemplo, puede ser que un estudiante que presentaba su conducta era muy pacífico, ahora tiene una tendencia un poco más agresiva. Entonces, eso es lo que, como quien dice, los maestros se percatan en sí de que algo está sucediendo, no sabemos exactamente qué es, y por eso a lo mejor van a llamarlos a ustedes los padres, y como les mencioné, esa relación que ustedes tengan con con las escuelas es fundamental para que sus niños puedan tener el apoyo necesario. Al comienzo indiqué que hay varias leyes que protegen a los niños, hay varias leyes que están implementadas para que se le brinden este tipo de servicio a los niños. Entonces, como padres tenemos que, como quien dice, tomar ventaja de los servicios que hay disponibles para nuestros niños, ¿ok? En las escuelas, ¿cómo pueden abordar?
Esto, en dado caso de que se determine que hay, al niño ha sufrido un trauma, proveerle los apoyos, pertinentes, por ejemplo, crearle alguna rutina que sea predecible o, por ejemplo, enfocarnos en las fortalezas que presenta el estudiante para que, por ejemplo, si en el pasado tenía todas las buenas calificaciones y ahora está reprobando todas sus materias, ¿qué podemos hacer para que el estudiante vuelva a regularse, a volver al lugar donde estaba antes de que padeciera ese trauma? ¿Ok? Y las escuelas tienen que seguir a otras guías en cuanto a lo que es el apoyo de lo que es la salud mental de los niños. Las leyes protegen a los niños de que no sean restringidos físicamente, que no se los vaya a aislar en un cuarto con candado, o sea, y que tengan los apoyos de salud mental pertinentes. Solamente en aquellas situaciones de alto riesgo que el estudiante presente, ya sea un riesgo para él mismo o para los demás, es cuando se va a sujetar al estudiante y esto es para evitar que se haga algún tipo de daño. ¿Ok? Cabe recalcar en dado caso de que la escuela sujete o restrinja a su hijo físicamente. Lo primero que van a hacer, una vez que ya hayan, como quien dice, controlado la situación, es comunicarse con los padres. La escuela tiene que documentar todo, lo que sucedió paso por paso, el antecedente, lo que sucedió, qué se hizo, todo eso tiene que estar desglosado y toda esta información se la tienen que presentar, a usted. También hay ciertas restricciones físicas que se prohíben, por ejemplo, de que se le coloque, como quien dice, la cabeza en el piso al estudiante o se le esté prestando presión en la espalda. Este es algo que no es bien visto bajo la ley. Y como les mencioné, todo lo que suceda en cuanto a lo que sean, que si el niño fue llevado a un lugar aparte, todo esto tiene que estar muy bien documentado. ¿Y por qué? Porque no queremos que el niño esté presentando, y por eso es lo bueno que ustedes tengan esa comunicación con los padres, porque no queremos que perdón, con las escuelas, porque no queremos que el niño esté teniendo un trauma y a la misma vez está teniendo conductas agresivas en la escuela y se vuelva, como quien dice, a crear otro trauma más. O sea que ya ahora que el niño está, aunque estaba reprobando, pero estaba asistiendo a la escuela y ya después de este episodio ya no quiso ir a la escuela. Entonces, por eso es que yo digo que esta colaboración tiene que ser, como les mencioné, muy cercana con las escuelas. Si ustedes se están percatando de ciertas actitudes en casa que antes no presentaba y ahora está presentando, puede ser que esté sucediendo algo en la escuela y su hijo no les quiera decir, especialmente en la adolescencia, ¿verdad? Que cambian tanto nuestros niños. Entonces, tratar ¿verdad? De tener esta colaboración. Algunas de las preguntas que ustedes pueden realizar, cuando vayan a las reuniones de la IP es, por ejemplo, ¿qué servicios de salud mental hay disponibles para mi hijo? Mi hijo está presentando, en dado caso de que su hijo ya haya calificado bajo otra categoría, usted puede indicar. Me gustaría que también le hicieran una evaluación relacionada a lo que es la conducta o a sus necesidades socioemocionales, porque él está presentando ciertas características, ciertas actitudes que no son usuales en él o en ella y son de alta preocupación para mí. ¿Ok? Recuerde que cuando ustedes van a las reuniones de la IP, independientemente que sea una reunión pautada,
pero ustedes en cualquier momento, ustedes pueden solicitar una reunión para abordar cualquier tema. ¿Ok? Si, como les mencioné, si su hijo está presentando síntomas, características inusuales, ustedes pueden llamar a la escuela, enviar una carta, un correo electrónico solicitando una reunión. Y sabemos que hay niños que reciben el IEP, ya mencionamos que para que tenga una IP tiene que estar bajo la ley IDEA y tiene que calificar bajo una de esas 13 categorías en específico. Sin embargo, con la sección o el plan 504 solamente se le van a ofrecer adaptaciones al estudiante para que pueda acceder a su educación. Y esto también es relacionado a lo que es la salud mental. Puede ser que el estudiante se tenga que ir para hablar con la trabajadora social. Esto va a estar, como quien dice, redactado en su plan. Pero en dado caso de que se le estén brindando esas adaptaciones bajo el plan 504, pero usted como padre no ve que el estudiante va avanzando, usted puede entonces sugerir que se le haga una evaluación para una IP o una evaluación de educación especial. Usted la puede solicitar por escrito a la escuela. Entonces, cuando se trata de la evaluación, este, en cuanto a lo que es la salud mental, va a llevar prácticamente el mismo proceso que si el estudiante pudiera calificar bajo otras categorías. Va a tener, van a revisar el expediente del estudiante, van a solicitar información de ustedes como de los padres. Si ustedes tienen esa información de salud que les gustaría compartir, lo pueden hacer. Y van a evaluar ya sea al estudiante en todas las áreas. Sabemos que pueden evaluarlo en el área académica, cognitiva, socioemocional, en diversas áreas. Esas decisiones se toman como equipo en qué áreas le van a hacer las evaluaciones, perdón, y por supuesto van a requerir el consentimiento por escrito de los padres. Pero cuando se trata de las evaluaciones de salud mental, posiblemente van a hacer lo que se llama una evaluación en la conducta. Esa evaluación se llama BASC, puede ser Corners, entre otras evaluaciones que utilizan las escuelas. También van a haber evaluaciones socioemocionales, evaluaciones de trauma en dado caso de que haya sufrido un trauma. Puede ser si el estudiante está presentando conductas, ciertas conductas, se haga una evaluación de lo que es la conducta en sí. Y en dado caso de que el estudiante presente síntomas suicidas, se le hace una evaluación en esta área. Una vez que ustedes, los padres, den el consentimiento para hacer la evaluación, el distrito escolar tiene 60 días escolares para que pueda realizar las evaluaciones y tener los resultados. También ustedes tienen el derecho de solicitar, en dado caso de que los padres no estén de acuerdo con los resultados de la evaluación de que realizó la escuela, entonces en sí pueden solicitar una evaluación fuera de la escuela y que el distrito pueda cubrir los gastos. Recuerden que todo esto se hace como parte del equipo. Ustedes recuerden como nosotros como padres y tenemos los mismos derechos que tiene el terapeuta ocupacional, el terapeuta del habla. Nosotros somos miembros de ese equipo de nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, también cuando se trata de todo este proceso, recuerde, alguien tiene que remitir al estudiante, ya sea ustedes como padres, puede ser el doctor, el terapeuta, la maestra, el trabajador social, el director de la escuela. Alguien va a remitir el niño para que sea evaluado.
por supuesto, nosotros como padres también podemos someter esa solicitud. Luego, ya una vez que se reúnen, se va a hacer una evaluación a profundidad para determinar en qué áreas el niño requiere de ayuda. Recuerde que todas estas evaluaciones es con el consentimiento de los padres. Se va a determinar si califica o no. Y se desarrollaría ya sea un plan de educación individualizada bajo la ley IDEA o sería un plan de 504 donde se le brindarían las adaptaciones. En dado caso de que usted no esté de acuerdo con lo que son los resultados de las evaluaciones, entonces ustedes tienen derecho a que se le dé una notificación por escrito por las razones por las cuales denegaron su solicitud de educación especial. ¿Hay algunas barreras que enfrentan las familias? En algunas ocasiones tenemos, y siento como que a veces en nuestra comunidad hispana está este estigma de lo que serían servicios de educación especial e incluso si son servicios de educación especial para abordar la salud mental, tenemos ese estigma de que nuestros hijos no se van a superar. Tenemos que quitarnos eso. Si aquí, al menos aquí en los Estados Unidos, cuando se le brindan los servicios de educación al niño, es porque queremos que la escuela quiere, tanto la escuela como los padres quieren lo mismo para sus hijos y es que sus hijos sean exitosos. Entonces, a veces está ese estigma y la falta de comprensión de que él recibe servicios de educación especial, no va a poder sobresalir. Al contrario, el hecho que se le estén brindando estos servicios a tan temprana edad a nuestros niños es porque queremos impulsarlos para que tengan el mejor éxito y las mejores posibilidades en su adultez. En algunas ocasiones, los servicios que se ofrecen en las escuelas, especialmente aquellos niños que requieren servicios bilingües, hay como quien dice una falta de lo que son profesionales que sean bilingües y puede ser que por este motivo los servicios que se le brindan, que se deberían brindar a plenitud a nuestros niños están un poco, como quien dice, limitados y también lo que son los requisitos de lo que es la documentación. O sea que a veces las evaluaciones, los distritos escolares solicitan evaluaciones externas, pero lo que queremos es que evaluar el niño cuando está dentro de la escuela porque queremos apoyar lo que es su aprendizaje. ¿Ok? Y a lo mejor el personal de la escuela no está debidamente capacitado. Entonces, como padres, ¿cómo podemos nosotros superar estas barreras? Primero que nada, abordar esos estigmas. Como les mencioné, lo que queremos es que nuestros niños tengan éxito independientemente qué apoyos requieran. También es importante compartir la documentación médica si tiene que tenga su hijo o algún tipo de información que ustedes crean que sea pertinente. También en algunas ocasiones, si las escuelas se niegan a evaluar a su hijo, recuérdenle que le tienen que brindar por escrito la razón y los motivos por los cuales no quieren evaluar a su hijo. Y en algunas ocasiones, ¿verdad? Dependiendo del seguro médico que tenga su familia, a lo mejor no aborda lo que es el tema de la salud mental para lo que los servicios fuera de la escuela. Entonces, por eso es muy importante construir y elaborar esas alianzas, mantener esa como colaboración con los maestros y también tener esa mentalidad de que si en la escuela no me están ayudando con mi hijo, tratar de buscar ayuda fuera de lo que es la escuela. Especialmente si usted ve que su hijo no está progresando, ya sea con o sin los servicios que le brinda la escuela. Entonces, en cuanto a lo que navegar, hay algunos desafíos que enfrentan los padres. En algunas ocasiones no entendemos lo difícil que son los diagnósticos médicos que presentan nuestros hijos.
Lo más que le puedo indicar aquí es aprendan, sean parte de este tipo de capacitaciones para que ustedes puedan tener el conocimiento suficiente de cómo apoyar a sus hijos, tener conocimiento de qué es una IP, qué es un plan 504, qué es un plan 504 y qué servicios de salud mental están disponibles para sus hijos en las escuelas. Esa es la mejor forma en la cual ustedes pueden brindarle este apoyo y van a poder navegar lo que es el sistema de educación especial en las escuelas. Quiero platicar un poco acerca de lo que es el acoso escolar, porque eso es parte de lo que es la salud mental y los desafíos que también enfrentan a nuestros niños en las escuelas. Ya sea los niños con o sin discapacidades van a estar protegidos en cuanto a lo que es el acoso, ya sea, y ahora el acoso, al menos en nuestros días, diría yo, en nuestros días el acoso escolar se acababa cuando ya tocaba la campana, tocaba el timbre y ya nos iban a nuestras casas y ya esto no era como que irse a nuestro hogar, era la zona segura. Lamentablemente, en nuestros días o en los días que viven nuestros niños, el acoso puede no solamente estar en la escuela, pero también puede estar a través de los dispositivos electrónicos. Es muy importante que ustedes como padres tengan conocimiento de cómo están utilizando sus hijos el internet, cómo están utilizando sus mensajes, tener cierto control, porque lamentablemente ahora el acoso también llega al hogar y con mucha facilidad a través de estos dispositivos. Para nuestros niños que padecen discapacidades, están como quien dice de cierta forma doblemente protegidos. Están protegidos bajo la ley federal para personas con discapacidades y también están protegidos bajo la ley estatal. Entonces, algunas señales de alerta es que ustedes vean que le están haciendo algún tipo de burla o, por ejemplo, que le estén haciendo burla a sus hijos o, por ejemplo, que sea, que le estén diciendo, tienes de cierta forma despectiva como eres menos o eso es un tipo de acoso. Entonces traten de ser vigilantes, sea, super vigilantes o hipervigilantes en cuanto a eso, de que si sus niños están sintiéndose como un poco aislados o tomen cartas siempre en el asunto y mantengan esa colaboración con las escuelas. Como mencioné, está el ciberacoso, lamentablemente nuestros niños con discapacidades están a un mayor riesgo de sufrir de esto. Nuestros niños son muy inteligentes y saben utilizar lo que son los dispositivos electrónicos. Perdón. Entonces, tratemos de llevar eso, porque como les mencioné, en nuestros días ya salíamos de la escuela, ya estábamos en nuestra casa y era seguro estar en nuestras casas, no, nadie tenía acceso, pero lamentablemente está, como quien dice, en nuestras manos, realmente literal, el tener un dispositivo electrónico y que nuestros niños estén siendo acosados cibernéticamente, enviándole mensajes de texto, publicando cosas en las páginas o en las redes sociales. Entonces, tomemos por favor cartas en el asunto. En dado caso de que ustedes vean que sus hijos están siendo acosados, porque esto es parte de su salud mental. Si ustedes, lo que ustedes como padres pueden documentar los incidentes, incluyendo la fecha, la hora, si es en el teléfono, saquen una foto de la imagen de lo que escribió la otra persona, repórtelo por escrito, siempre todo va a ser por escrito a la escuela dentro de 24 o 48 horas para que la escuela, usted se lo pueda mostrar a la escuela y la escuela pueda tomar cartas en el asunto y mantener la seguridad de su hijo mientras se realiza la investigación.
Si usted ve que esto le está afectando a su hijo en su educación, lo que tiene que hacer es solicitar una junta, una reunión de la IP o del plan 504 si es que tiene un plan 504 y de esta forma abordar este tipo de situación. ¿Ok? No queremos esperar. ¿Ok? La escuela va a tener, como quien dice, 10 días escolares para que pueda hacer las investigaciones pertinentes. Y también, cuando ya, por ejemplo, ya cuando un niño, vamos a suponer, que ya calificó para servicios, se van bajo lo que es la discapacidad emocional o problemas o problemas o dificultades socioemocionales, se van a redactar a ciertas metas que van a abordar específicamente esas situaciones que está enfrentando su hijo. Ya sea que tenga un trauma o está sucediendo alguna situación, van a tratar de identificar qué es lo que está sucediendo y de esta forma abordar la situación. También van a ver lo que son las buenas prácticas en cuanto a lo que es la salud mental, especialmente para aquellos niños que tienen una IP. Recuerden que bajo la ley IDEA, sus hijos van a tener este derecho y todo va a estar documentado en el plan de sus hijos, ya sea el tiempo que va a pasar con el trabajador social, si las sesiones van a ser individuales o van a ser en grupo, todo eso va a estar documentado. También lo que es el aprendizaje socioemocional, cómo el niño, qué metas van a estar implementando para que el estudiante pueda lidiar con ciertas situaciones, como por ejemplo lo que mencioné, si el estudiante tiene, cada vez que va a tomar un examen, se pone demasiado nervioso y le da dolor de estómago, ¿cómo vamos a abordar ese tema? Y todo esto va a estar debidamente documentado en el plan de lo que es el niño, ya sea bajo la sección 504 o bajo lo que es el IP. Recuerden que para lo que es el IP, van a tener tanto adaptaciones como modificaciones. ¿Ok? Para lo que es el plan 504 solamente van a tener adaptaciones. Entonces, entre las adaptaciones puede ser, el niño va a requerir descansos frecuentes en clase o durante las evaluaciones, o va a poder tener este, un reloj frente a él para que tenga conocimiento cuánto tiempo le falta para terminar el examen, pero en cuanto a lo que es la modificación, se va a modificar y eso es algo que tienen que tener muy claro los padres porque el modificar puede ser que estén modificando en sí lo que es el plan de estudios. Entonces, si sus hijos están en vías para obtener un diploma de escuela preparatoria de la high school, dependiendo qué tipo de modificaciones pueden afectar en que en vez de tener un diploma, puedan tener como un certificado de cumplimiento. Esto es algo que abordamos en otra sesión, pero es algo que es muy importante que ustedes tengan conocimiento que son adaptaciones y que son modificaciones. Para aquellos estudiantes que presentan ciertas conductas, se le puede realizar lo que se llama una evaluación funcional de la conducta. O sea, es un análisis profundo para identificar si la conducta que presenta el estudiante es porque quiere llamar simplemente la atención de sus compañeros o está algo en sí que él no puede controlar y por esto es que surge esa conducta. Entonces, lo que quieren es identificar la conducta, de recopilar información, dónde, cuándo, a qué hora, si sucede en casa, si sucede en la escuela, o sea, de dónde se presenta este tipo de conducta. Y también identificar el propósito de que él está presentando esta conducta. Puede ser, no quiere hacer el examen y por eso
hace esta conducta para que lo envíen a la oficina del director o porque quiere evitar ciertas tareas o entonces te quieren tratar de identificar en sí qué es lo que está sucediendo y por qué. Entonces, esta es una de las evaluaciones que ustedes pueden solicitar, ya sea que si tiene el estudiante un IEP o no. Esta es una de las evaluaciones que ustedes pueden solicitar. En dado caso de que el estudiante califique para lo que es, o sea, que la escuela indique si está teniendo ciertas dificultades que tenemos que ayudarlo, entonces se va a implementar lo que sería un plan de intervención de la conducta. O sea, primero se hace la evaluación y ya después se hace lo que es el plan de intervención. Entonces, ¿qué va a estar desglosado en ese plan? ¿Quién va a abordar la situación? ¿Qué profesionales? Si va a ser el psicólogo, el terapeuta del comportamiento, este, am, em, el trabajador social. Y van a crear, como quien dice, estrategias para que en dado caso que vaya surgiendo esta conducta, como de cierta forma desescalar la situación y reemplazar esa conducta por otra. Y esto, como les mencioné, todo esto va a estar enfocado en ese estudiante en particular. O sea que tanto igual como con el IEP, como con este tipo de comportamiento, o sea, con este otro tipo de plan de comportamiento, si los niños tienen un IEP, va a estar como quien dice anexado a lo que es el plan de la IP y de esta forma se van a implementar metas para tratar de que el estudiante cambie ese tipo de conductas. Entonces, primero está la evaluación, en dado caso de que se determine que su hijo requiera un plan de intervención relacionado a la conducta, se va a anexar a lo que es el IP si ya su hijo tiene este tipo de plan. Eh, am, Algo que quiero, antes de que se me acabe el tiempo, quiero abordar es este tema, es el tema de lo que se llama determinación de la manifestación. ¿Y qué protección tienen nuestros niños que con necesidades especiales? O sea, todos los estudiantes que van a las escuelas van a tener lo que se diría el manual del estudiante, o sea, que incluye todas las reglas necesarias que los estudiantes tienen que seguir durante mientras están en su jornada del día escolar, ¿correcto? Pero para aquellos estudiantes que infringen de cierta forma lo que es el código estudiantil, usualmente los niños que no tienen discapacidades posiblemente van a tener las consecuencias que están desglosadas dentro de ese código. Sin embargo, los niños que presentan algún tipo de discapacidad y que tienen una IP o un plan 504, tiene que determinar si la conducta por ejemplo, si fue una conducta de agresividad, eh, que el niño se fue envuelto en una pelea este, y su hijo tiene una IP, entonces la escuela va y si el estudiante es suspendido de la escuela por más de 10 días, ya sea 10 días consecutivos o que haya tenido suspensiones en periodos, o por ejemplo, 3 días un día, en un incidente, 4 días en otro, o sea, que se acumulen 10 días. Ok, la cantidad exacta son 10 días, lo que nos tenemos que enfocar. Cuando el estudiante ya es suspendido por 10 días o más, entonces se tiene que llevar a cabo una reunión que se llama la determinación de la manifestación. ¿Y de qué se trata esto? Es que todo el equipo se tiene que reunir para indicar si la conducta del niño se debió a su discapacidad
o si se debió a que la escuela no implementó el plan como se suponía. ¿Ok? Y eso solamente para los niños que tienen discapacidad. Como mencioné, aquellos niños que no tienen discapacidades se van a ir sujetos a lo que indique el código escolar. Sin embargo, para los niños que con discapacidad van a tener esta, como quien dice, esta protección. En dado caso de que se determine que el estudiante, la conducta que presentó el estudiante fue debido a la discapacidad que presenta, entonces el estudiante no puede ser suspendido ni expulsado de la escuela. ¿Ok? Puede ser que sea enviado a un entorno provisional o a una otra escuela. Puede ser pero no puede ser suspendido, como que dice, o sea, se tiene que regresar al entorno regular del estudiante, ¿ok? Pero en dado caso de que se determine que la conducta que presentó el estudiante, no estuvo relacionada a lo que es la discapacidad que él presenta, entonces la escuela va a tomar acción siguiendo el código estudiantil. Entonces, para aclararlo un poco mejor, le podría decir que si la discapacidad, su hijo presenta, por ejemplo, dificultad en lectura y matemáticas y está recibiendo servicios en la escuela, bajo la categoría de discapacidad de aprendizaje y se enredó en una pelea con otra persona, puede ser que durante esa reunión se determine que lo que sucedió, la conducta del estudiante no estuvo relacionada para nada en lo que está relacionado a la lectura o la escritura, ¿ok? Que es la discapacidad que presenta. Sin embargo, a lo mejor si el niño tiene problemas de conducta o no, como le diría, por ejemplo, presenta autismo y no fue que se enredó en una pelea en sí, sino fue que fue producto de la discapacidad que él presenta. Entonces, posiblemente en ese caso, la discapacidad, la conducta que presentó está relacionada a la discapacidad del estudiante. En este tipo de reunión se determina esa conducta que se manifestó fue basada en qué. Y esa es la pregunta que se va a contestar. Son dos preguntas. Si está relacionada a la discapacidad o si la escuela implementó el plan como estaba documentado. Esas son las dos preguntas y de ahí se van a basar en cuanto a lo que es ya sea si el estudiante es suspendido o es expulsado de la escuela. Muy bien, vamos a continuar. Y creo que ya esto va a ser la última parte que voy a poder completar. Me quedaba un poco más de información, pero esta capacitación está diseñada casi para 2 horas y media y solamente me dieron 1 hora y media. Pero por favor sigan inscribiéndose en las capacitaciones que vamos a seguir dando este, para que sigan aprendiendo un poquito más. Entonces, algo que quiero aclarar es que independientemente, perdón, perdón, ah, perdón, independientemente en dado caso de que si su hijo tiene una discapacidad pero lleva un arma, drogas o le da, estuvo envuelto en una pelea y la otra persona sufrió lesiones graves. Independientemente de que si fue la discapacidad o bajo la discapacidad o no del estudiante, la escuela va a tener que tomar serias repercusiones en cuanto a eso, en cuanto a esto. Puede ser que el estudiante tenga que ser cambiado de escuela, o sea, porque estos son incidentes bastante serios y posiblemente la escuela no va a querer que si un estudiante llevó un arma a la escuela y trató de agredir a otro estudiante o a alguien del personal. Recuerden que el deber de la escuela es mantener a todos los estudiantes seguros, no solamente a nuestros niños con discapacidades,
pero también a todos los que trabajan en el plantel escolar. En dado caso de que surja una situación en la cual el estudiante lleve armas, entonces se tienen que tomar ciertas determinaciones. ¿Ok? Espero que la capacitación del día de hoy les haya servido un poco en aclarar para aquellos niños que tienen discapacidades emocionales y qué deben de hacer ustedes como padres, de solicitar una evaluación por escrito a la escuela, documentar los incidentes de acoso de sus hijos, para que de esta forma ustedes puedan evidenciar y mostrar de cierta forma lo que ustedes, el conocimiento que ustedes tienen en cuanto a lo que es la, la situación. También les aconsejo de que tengan, como les mencioné, tengan esa colaboración directa con la escuela. Si sus hijos ya se han estado sufriendo de acoso o si sus hijos están presentando ciertas conductas que son inusuales y que ustedes conocen mejor a sus hijos que cualquier maestro, que cualquier doctor. Ustedes son las personas que conocen mejor a sus hijos. Independientemente si tienen una discapacidad o no, les recomiendo de que tengan esa colaboración. Ahora ya ustedes tienen conocimiento que hay leyes que protegen a sus hijos, que pueden, que hay servicios disponibles para sus hijos y cómo pueden ustedes solicitar este tipo de servicios. Creo que en el chat coloqué lo que es la encuesta para esta capacitación. La voy a volver a colocar para que la puedan contestar. Les agradecería mucho que la pudieran contestar porque de esta forma nos pueden ayudar a que podamos crear este tipo de capacitaciones. Creo que el mes que viene vamos a tener otra capacitación similar a esta. Creo que vamos a abordar cómo abogar por nuestros niños. Entonces, ese es el tema que se va a cubrir el próximo mes. Les recomiendo de verdad y les agradezco que sean parte de esta comunidad de aprendizaje. Voy a dejar de grabar para si tienen alguna pregunta o duda, me la puedan hacer. Pero les agradezco mucho su participación. Ok.